Buenos días, profesora, compañeros. Nuestro grupo es el grupo 6. El tema correspondiente es la pobreza. ¿Cómo afecta la pobreza en el sistema educativo? A cargo de Kenneth Salas, Henry Sofeifa, Ana Yancy Morales, Valeria Arias y Justin Mora. A continuación, descubriremos el tercer avance del proyecto, trabajo de investigación. Hablaremos sobre el marco teórico, algunos conceptos y dimensiones sobre pobreza según las instituciones estatales. El Instituto Mixto de Ayuda, conocido como el IMAS, es un ente encargado en Costa Rica de velar, gestar y desarrollar planes y programas integrales de cobertura nacional para la promoción, el desarrollo social y económico de comunidades y familias en condiciones de pobreza extrema, como lo vemos en becas, en ayudas y en otras políticas que se implementan en estas instituciones. Se dirían en algunos casos autónomas, ya que poseen un ente económico que viene del gobierno, pero no es del gobierno. Se puede decir que tienen su propio eje de economía. El Ministerio de Planificación y Política Económica, conocido como el MIDEPLAN, tiene como misión desarrollar y mantener una visión de un conjunto sobre el desarrollo socioeconómico del país, que facilite la toma de decisiones por parte del presidente. Ese es otro ente, otra institución, pero más ligada al gobierno, donde el presidente tiene la capacidad de coordinar procesos de planificación que garantice estrategias para ayudar a la sociedad en pobreza y pobreza extrema. Desde la perspectiva del Mideplan, la pobreza es una dificultad de acceder a tres patrimonios básicos. Biológico se refiere a la oportunidad de disponibilidad de servicios de salud, educativo y cultural. Es el acceso y aprovechamiento de la educación y la capacitación. Y económico es la perspectiva de ingresos y la participación en activos económicos. Por otra parte está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social diseña y promociona y coordina la implementación de la política laboral y social del gobierno para la atención de actores del mercado de trabajo. Esto lo que trata es de ayudar a las personas pobres con difícil acceso a la educación y a buenos servicios de alto nivel a conseguir un trabajo adecuado para que satisfagan sus necesidades. Por otra parte están las causas de la pobreza. Mencionaremos algunas. Desde la perspectiva del BID, los orígenes de muchos de los problemas de la región tienen raíces históricas. La causa de la pobreza inicia en la distribución de desigualdad de activos, como tierras y educación. Por decir algo, no es lo mismo un agricultor que depende de un fornal, que en la mayoría de casos son muy mal pagados, a un gerente de un banco nacional, por decirlo. No tienen los mismos ingresos que el otro. Esto hace que cada vez el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. El Banco Mundial afirma que debido a su carácter multidimensional, la pobreza tiene varias causas, entre las que destacan la falta de acceso al mercado laboral, la educación y la tecnología. Estas son algunas de las principales causas que se desarrollan en nuestro trabajo. Pobreza y educación en Costa Rica. La pobreza se considera como uno de los principales obstáculos que afecta a la educación pública tanto en primaria como en nivel de secundaria, dejando en evidencia las dificultades de día a día por la falta de recursos y apoyo familiar, derivado a las mismas circunstancias de la vida social. Recordemos que el desempleo es importante señalar que el acceso al empleo es sumamente complicado cuando no se poseen estudios necesarios para integrarse al mercado laboral. Como se ve actualmente, que usted con un técnico medio va a competir por un puesto de trabajo con una persona que tenga capacidades de ir a una universidad, a ti no te toman en cuenta, ya que los títulos y la educación en el día de hoy son demasiado importantes para la obtención de un trabajo. Por otra parte, también son estudiantes que no poseen concentración, no interactúan con sus compañeros o adultos del centro educativo en que se encuentran de forma esperada. Toda la situación anteriormente mencionada afecta directamente tanto su propio aprendizaje, pero con la particularidad que encuentran a su alrededor
tanto dentro de sus aulas como en las instituciones debido a la convivencia diaria. Esto hace referencia a las personas que son un poco más alejadas de los grupos sociales. Grupos más afectados por la pobreza en Costa Rica. Según Boglin, el pasado 18 de octubre del 2018 fueron dados a conocer los resultados del estudio denominado Encuesta Nacional de Hogares, julio 2018. Se trata de una encuesta elaborada periódicamente por el INEC, Costa Rica. En la Encuesta Nacional de Hogares de julio de 2018, principales hallazgos de materia de pobreza. Dice que el 21,1% de los hogares del país se encuentran en situación de pobreza. Esto equivale a 328.848 hogares, 23.617 hogares más que el año anterior. Quiere decir que esto lleva un aumento exagerado año con año. Aquí en este gráfico observamos la pobreza total en color celeste y la pobreza extrema del color beige. Aquí vemos también otra encuesta con similitudes. Esta gráfica que nos indica los niveles de pobreza y cómo van aumentando año con año. Estrategias y políticas implementadas en los últimos años en Costa Rica para disminuir la pobreza. El comportamiento de la pobreza en Costa Rica, tal como se ha descrito, exige una reflexión sobre las condiciones que han limitado su atención efectiva y consecuente, los desafíos ante los que se enfrenta el Estado costarricense en el camino para la reducción de la pobreza. No es fácil para un país como Costa Rica, que cuenta con una cierta cantidad de recursos limitados, a un país que está totalmente desarrollado, donde puede adquirir nuevas políticas de empleabilidad más altas que la de Costa Rica. Según el Mideplan, el carácter pionero del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, es una fortaleza para el país, dado que dispone de recursos seguros y constantes para la reducción de la pobreza, lo cual presenta aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto. Siempre hay políticas aquí en Costa Rica, aunque no se parezca, que puedan ayudar a las personas con capacidades económicas bajas, lo cual no se conoce por las altas cantidades de irregularidades que se siguen en los gobiernos por la alta corrupción. La metodología de este trabajo. Para comprobar datos y cifras sobre cómo se vive la pobreza en la sociedad costarricense, se utilizará un cuestionario tipo encuesta enfocado en el método científico cuantitativo, el cual se aplicará en diferentes partes del territorio nacional para conocer diferentes puntos de vista según el sector de procedencia de cada persona que lo realice. El objetivo de esta encuesta es conocer cuántas personas se ven afectadas por la pobreza, además, cómo afecta el factor en diferentes partes del país y cómo el factor influye en el ámbito educativo. Procesos metodológicos o procedimientos. En esta encuesta se desea aplicar preguntas cerradas donde las personas solo cuenten con respuestas específicas para cada respuesta, permitiendo obtener datos y cifras concretas de lo que se pregunta. Los siguientes pasos realizaron para hacer esta encuesta. Realizar preguntas en la encuesta relacionadas con el tema de pobreza. Revisar las preguntas que sean concretas y tengan una buena formación. Aplicar la encuesta en diferentes partes del territorio, sea en lugares urbanos como rurales. Por medio de los resultados de la encuesta, representaremos los datos obtenidos en gráficas que expliquen los resultados brindando la encuesta. El método. Esta investigación va a estar basada en el método científico cuantitativo, ya que permite evaluar numerosos grupos de personas. Si se recuerda, este método permite una concepción más global y más objetivo. Por el tanto, en este caso sería el método más efectivo, ya que podemos contabilizar a las personas de acuerdo a la encuesta alrededor del territorio nacional. El tipo de investigación. Para estos efectos de esta investigación se utilizará la investigación no experimental, en donde el fenómeno de la pobreza como situación ya existente se observará en un contexto natural, mediante una encuesta que será aplicada a los familiares en diferentes partes del territorio nacional, con el propósito de obtener un panorama más amplio, mediante el cual se explorará, describirá y analizarán los resultados, cuya indagación contribuirá a proporcionar datos importantes y confiables para la investigación. Además, permitirá transcribir de una forma más clara y vivencial el proceso y expresar las repercusiones que se deben considerar pertinentes y apropiadas para elaborar el tema de la pobreza en la educación pública y primaria y secundaria. Los sujetos. En esta investigación serán considerados como sujetos de estudio las poblaciones
de los distintos lugares donde se aplicará la encuesta, con el objetivo de adquirir conocimientos de diversos elementos que pueden ser proporcionados de la investigación que se realizará a cada individuo mediante dicha encuesta y el cual formará parte a colaborar de la organización de la información mediante datos relevantes. Variables. La definición conceptual, característica que forma parte del determinado grupo social, en este caso los pobres, en el cual se presenta la carencia de lo básico para subsistir la vida. La pobreza, por su afectación directa en el ámbito educativo, considera como la problemática social será responsabilidad del Estado, ejecutando mediante instituciones y ministerios la coordinación de diferentes redes de apoyo, considerando la importancia de reconocer los grupos más afectados en el país para establecer estrategias que contribuyan a mejorar la problemática existente. Aquí tenemos un boceto de la encuesta a aplicar, donde está el nombre, la edad y el sexo. La primera pregunta, ¿tienes trabajo fijo? La segunda, ¿su salario está por encima del salario mínimo? La tercera, ¿le alcanza para sus necesidades básicas? La cuarta, ¿cuenta con agua, luz, agua potable, internet y televisión por cable? Si le falta alguno, menciónelo. ¿Tiene usted vivienda propia? Si no es así, ¿qué tipo? ¿Tiene hijos? Sí, ¿y cuántos? ¿Sus hijos estudian? No, ¿por qué? El gasto por la educación de sus hijos le equivale al porcentaje de su salario. ¿Ha pensado si la situación económica empeora, sus hijos deben dejar de estudiar para trabajar? ¿Cree usted que la educación mejorará evidentemente en reducir los índices de pobreza? Sí o no, explique. ¿Con un mayor ingreso la educación de sus hijos sería beneficiada? Sí o no, explique. Estas son algunas de las preguntas que se realizaron en la encuesta a ciertas muestras de la población a nivel del territorio nacional. Las técnicas de investigación. Las encuestas es una diferente de las técnicas de investigación social de más extendio en el uso de campo de la sociología, que se ha trascendido en el ámbito estricto de la investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que todos participaremos tarde o temprano. Dada la extensión de su práctica, se ha convertido en un referente obligado de los métodos de investigación en doble sentido. Los distintos métodos definen y comparan las encuestas y cualquier crítica justa o exagerada de los métodos y técnicas suelen empezar y acabar por la encuesta. El uso extensivo se ha convertido en muchas ocasiones en un abuso. Recolección y análisis e interpretación de los resultados. Una vez que realizamos la encuesta, agrupamos los datos de cada pregunta, de cada respuesta que el público o la muestra asignada para dicha encuesta respondió. Aquí tenemos algunas. La primera pregunta, ahí vemos diferentes gráficos que describen el análisis de las preguntas. Conforme va avanzando, aquí está la cuarta pregunta, la quinta pregunta, la sexta pregunta. Vemos cómo las personas, en su mayoría, presentan dificultades económicas para mantener a sus hijos en el sistema educativo. Por otra parte, vamos con un informe final de investigación. Con respecto a la investigación, vino a sustentar ciertas ideas de las cuales ya contábamos en un conjunto de pequeñas partes de un criterio acerca del cual se conforme durante la investigación y todo lo que conlleva la misma. Las investigaciones y lo que busca dar como objetivo de dicho trabajo son las mismas que al inicio de su confección se plantearon en conjunto, objetivo el cual durante su exposición y elaboración destacó este sector como de los más llamados a ayudar, o sea, los sectores con bajos índices de pobreza, es decir, aquellas personas que no cuentan con un sistema económico capacitado para cubrir todas sus necesidades. Por último, están las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones dice que gracias a la investigación precisa que se realizó por medio de diferentes fuentes, logramos concluir que la pobreza afecta enormemente más a las comunidades rurales que a las urbanas, ya sean por sus ingresos económicos o por algún otro motivo. Pero al final es de mayor dificultad para aquellas personas que viven de trabajos informales mantener una calidad de vida razonable de manera constante. Por otra parte, se logró concluir
que la deserción académica tiene un gran porcentaje ligado a las dificultades económicas de los padres o encargados legales para mantener a los jóvenes en los centros educativos. Una de las causas de este problema lo es sin duda alguna la falta de empleo. Por medio de los datos de la encuesta realizada a diferentes personas que estudian o son padres de estudiantes, podemos concluir que la educación ayuda a un futuro a prevenir un aumento en la pobreza, la cual afectaría a futuras generaciones en el ámbito de recibir una educación adecuada. Algunas recomendaciones. Como se detalló en los objetivos específicos de nuestra investigación y basándonos en lo investigado, una recomendación sería realizar diferentes actividades que promuevan la igualdad de condiciones, tanto para centros educativos urbanos como rurales, ya que los estudiantes merecen una misma educación cualitativa y cuantitativa, ya que no es solo de números y características, sino tienen que ser ambas. Observando los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas a diferentes personas conectadas al campo de la educación, podemos sugerir el apoyo de las familias con escasos recursos económicos para evitar retirar a sus hijos del sistema educativo y que a su modo impulsen a los mismos a ser personas profesionales y que tengan un mejor futuro. Como recomendación, se debería formar grupos de apoyo en nuestras instituciones educativas con el fin de apoyar a las familias en dificultades económicas, ya sean por desempleo, enfermedad u otras complicaciones. Esto ayudaría a una sola relación entre los involucrados y las juntas colaboradoras. Muchas gracias.